Messi no sirve para la selección. Messi es un pecho frío. Messi debe irse del Barcelona. Estos y muchos comentarios más lo persiguieron durante años, porque aunque Messi es considerado por muchos el mejor de la historia, también fue uno de los más señalados. Lo que nadie te cuenta es que, antes de levantarlo todo, vivió momentos que lo rompieron emocionalmente. Finales perdidas, derrotas humillantes, decisiones que lo destrozaron por dentro. Hoy no vamos a hablar del Messi campeón, sino del Messi que lloró, del que muchos querían fuera del fútbol. Por lo que estos son los 10 fracasos más tristes y duros de Lionel Messi, contados como nadie más te los ha contado. Número 10. La eliminación en Champions ante la Roma en 2018. En la ida de los cuartos de final, el Barcelona goleó 4-1 en el Camp Nou. Todo el mundo pensaba que la vuelta sería puro trámite, pero nadie se imaginaba lo que estaba por pasar. El 10, como siempre, era la gran esperanza, pero ese día no apareció. En el Estadio Olímpico de Roma, el Barça fue una sombra. Desde el primer minuto, el equipo italiano se los comió vivos. Primero Dzeko, luego De Rossi de penal, y finalmente Manolas de cabeza. Así llegó el 3-0 que nadie creía real. La Roma había hecho lo imposible, remontarle un 4-1 al Barça de Messi. Y lo más impactante es que Messi prácticamente no tocó la pelota en todo el partido. Nunca se le vio cómodo, nunca lideró. Fue uno de los primeros golpes brutales en su carrera europea. Un fracaso inesperado, pero que tristemente no sería el último. Número 9. La final de la Copa América 2007 perdida ante Brasil. Era la primera gran final de Messi con la selección absoluta. Un Messi joven, eléctrico, con apenas 20 años, y una Argentina que venía arrasando en todo el torneo. Riquelme, Tevez, Mascherano, un equipo de lujo. Del otro lado, Brasil pero sin Ronaldinho, sin Kaká y sin varios titulares. Todo apuntaba a que Argentina era la favorita indiscutible. Pero el golpe fue brutal. Brasil fue una máquina. Robinho y compañía pasaron por encima siendo 3-0 el resultado final. Un baño de realidad para un Messi que se estrenaba en el dolor de las finales con su país. Esa noche, el sueño de levantar su primer título se esfumó, y desde ese momento comenzó la sombra que lo perseguiría durante más de una década. La etiqueta de no rendir igual con Argentina. Pero lo que pasó en el siguiente fracaso hizo que Messi empezara a preguntarse si el problema era él. Número 8. La eliminación en cuartos de Champions 2016 ante el Atlético de Madrid. El Barça venía de ganar el triplete en 2015. Messi, Suárez y Neymar estaban en su punto más alto, por lo que muchos pensaban que repetirían la hazaña. Pero el fútbol tenía otros planes. Cuartos de final de Champions. Rival: Atlético de Madrid. El Barça ganó 2-1 la ida, pero en el Calderón la historia fue muy diferente. El equipo de Simeone los asfixió. Griezmann se encargó de hacer los 2 goles. Resultado global: 3-2. Eliminados. Messi no apareció. Se mostró frustrado, apagado. Y por primera vez en años, el Barça parecía sin alma, incluso con Messi en el campo. Esa eliminación dolió más porque era su Champions para perderla. Y la perdieron. Una mancha inesperada en una de las mejores épocas del club, pero no tan dolorosa como la siguiente que Messi se quedó congelado frente al arco y falló. Número 7. La eliminación ante el Chelsea en 2012. Era la semifinal de la Champions 2011-2012, y el Barça de Guardiola buscaba llegar a su tercera final en 4 años. Messi venía en modo Dios. 73 goles esa temporada. Todo pintaba para otra final, pero apareció el Chelsea. Un equipo ultradefensivo, con medio plantel lesionado y hasta con 10 hombres en el Camp Nou. Y aún así, el Barça no pudo. 1-0 en la ida y 2-2 en la vuelta,
pasando así los ingleses. Pero lo peor llegó en el minuto 49. Penal para el Barcelona. Tensión máxima. Y el balón al travesaño. Messi falló un penalti decisivo que pudo cambiar todo. Ese penal fue como un disparo al alma culé, mientras que para Messi, un fantasma más en Champions. El Chelsea resistió con corazón, y Messi se fue sin final. Otra vez, todo para que 2 años después lo hiciera llorar por dentro. Porque no fue en el Camp Nou, fue en la final más importante para él en aquel momento. Número 6. La final del Mundial 2014. El día que estuvo a centímetros de la gloria, Messi tenía el mundo a sus pies. Llevó a una Argentina que no era favorita hasta la gran final del Maracaná. Era el momento de consagrarse, el trofeo que separa a los grandes de los inmortales. Pero el destino fue cruel. Argentina tuvo las más claras. Higuaín solo frente al arco, Palacio con un mano a mano, y Messi, minuto 47, quedó de frente al gol. Un zurdazo que pasó rozando el palo. Centímetros separaron a Messi de su mundial. Y en el 113, Mario Götze silenció a todo un país. Messi fue elegido el mejor del torneo, pero no lo celebró. Porque ese día, el fútbol no fue justo con él. Una final perdida y una imagen que quedó para siempre. Messi mirando la copa, pero sin tocarla. Todo para que 2 años después, lo que dijo luego de otra final perdida, sacudiera a todo un país. Número 5. El anuncio de su retiro de la selección 2016. Messi, con la mirada perdida, se paró frente a los micrófonos y soltó la bomba. La selección se terminó para mí. Minutos antes, Argentina acababa de perder su tercera final consecutiva, esta vez contra Chile, en la Copa América Centenario. Pero lo que más dolió fue que falló su penal. Él, el intocable, el diferente, la mandó por encima del travesaño. Lo que siguió fue una avalancha emocional. Casi nadie entendía lo que estaba viendo. Messi, llorando desconsolado, abrazado por Agüero, diciendo adiós al sueño de su vida. Las redes explotaron. El mundo del fútbol no hablaba de otra cosa. Se sintió como si un pedazo de la historia se hubiera roto. Y aunque volvería meses después, esa noche fue un entierro emocional para millones. Pero si esto fue doloroso, lo que vivió 4 años después en Europa, vestido de azulgrana, fue una masacre. Y esta vez, ni él pudo esconderse del desastre. Número 4. La goleada 2-8 ante el Bayern Múnich en 2020. El marcador parecía un error. Nadie lo podía creer. Ni en Champions, ni en amistosos, ni en videojuegos. ¿8-2? ¿Al Barça? ¿Con Messi en el campo? Pero no fue un error. Fue una pesadilla hecha realidad. El 14 de agosto de 2020, en Lisboa, el Bayern Múnich aplastó al Barcelona como si fuera un equipo de tercera. Y lo peor es que Messi fue un espectador más. Caminando, sin respuestas, sin reacción. La cámara lo enfocaba y dolía. Era como ver a un rey destronado, humillado, sin armas, sin alma, sin escape. Fue la mayor goleada en una fase eliminatoria de Champions en toda la historia del club. Y para muchos, el final simbólico de la era dorada del Barça. A partir de ahí, nada volvió a ser igual. Y el propio Messi lo sabía. Porque unos días después, pasaría algo que parecía impensado. Algo que ni los culés estaban preparados para ver. Número 3. La salida forzada del Barcelona en 2021. Parecía imposible, inimaginable, pero pasó. Messi se fue del Barcelona. Después de más de 20 años en el club, después de romper todos los récords posibles, Messi tuvo que marcharse. Obligado. El 5 de agosto de 2021, el Barça anunció oficialmente
que no podía renovar a Messi por problemas financieros. Aunque ambas partes querían continuar, la liga no lo permitió. El club estaba en ruinas, y el hombre que había dado todo por esa camiseta terminó llorando en una rueda de prensa donde apenas pudo hablar. No estaba preparado para esto, dijo entre lágrimas. Nadie lo estaba. Messi no se fue por ambición. Se fue por gestiones desastrosas y una situación económica insostenible. Y ese día se rompió una era. Fue un funeral futbolístico en vida. Messi saliendo por la puerta de atrás, sin despedida en el Camp Nou. Y cuando pensábamos que esa era la mayor traición que viviría, el puesto número 2 nos demuestra que aún había más dolor por llegar. Número 2. Eliminación con Argentina ante Alemania, Sudáfrica 2010. Argentina llegaba con uno de los equipos más talentosos, liderados por un Messi que acababa de arrasar en Europa con el Barça de Guardiola. Era el mundial donde muchos creían que Leo iba a explotar a nivel selección, pero pasó exactamente lo contrario. Tras una fase de grupos prometedora, en cuartos tocó Alemania, y lo que ocurrió fue una pesadilla futbolística. En apenas 3 minutos, Müller puso el 1-0, y a partir de ahí, todo se vino abajo. Argentina fue completamente dominada, sin ideas, sin alma y sin Messi. Sí, Messi jugó ese partido, pero ¿alguien lo recuerda? No anotó, no asistió, no brilló. Terminó el partido con la mirada perdida, sabiendo que se le había escapado otra oportunidad de oro. El sueño de Maradona como DT y Messi como líder se derrumbó de forma escandalosa. Esa goleada 4-0 no solo eliminó a Argentina, sino que marcó el inicio de una narrativa durísima. Messi no puede rendir con la camiseta de su país. Y si crees que este fue el peor fracaso de Messi, espera a ver el primero donde no solo falló, sino que rompió a millones de personas. Te lo dejo en este video que ves por acá.